regla de el gran patriarca San Benito con las licencias necesarias. Parte 9. En Madrid, por Antonio Balbás, calle de las Infantas, año de 1756. Elogios de San Benito. Porque conduce mucho para la recomendación de esta regla alguna noticia de las virtudes de su autor, pondremos aquí algunos de los majestuosos títulos y célebres epítetos con que le engrandecen los santos y padres católicos. Y si, como dijo San Ambrosio, ninguno es más loable que el que puede ser aplaudido de todos, nadie será más digno de alabanzas que aquel cuyas virtudes predica el mismo Dios, que ponderándolas dijo por boca de Santa Hildegardis lib vision nun. Declara el sol su carrera discreta y bien ordenada en mi siervo Benito, a quien yo pasé por el fuego para enseñarle a hacer del hábito de su conversión una copia de la encarnación de mi Hijo, y en la negación de su voluntad un ejemplar de su pasión. La Virgen María se hizo su pangrista en muchos lugares de las revelaciones de Santa Brígida, y en particular en el libro 3, capítulo 20, dijo así: el mundo estaba muerto para él, pero su corazón estaba lleno de Dios. Era el cuerpo de este varón feliz como un saco de tierra en que estaba oculto el fuego del Espíritu Santo, que no dejó entrar en su interior el fuego del demonio. Y en otra parte: en ninguna operación careció Benito de la gracia del Espíritu Santo, ni un solo instante de tiempo. En el capítulo 21 del mismo libro, era su alma como ángel de quien abortó un gran calor y inflamación. El cuerpo de San Benito respiraba dulzura del Espíritu Santo. Pasemos ahora a oír las alabanzas con que le celebra toda la jerarquía eclesiástica, que con la variedad acorde de sus voces forma una dulce melodía. El gran padre San Gregorio es el maestro de ella, de esta celestial capilla, porque fue el primero que escribió la vida de este santo patriarca, y entre los muchos epítetos que le da, le llama bendito por gracia y por nombre, lleno de la gracia de todos los justos, ejemplo de hombres, maestro de virtudes, norma de la rectitud, valeroso guerrero, obrador de milagros, resucitador de muertos. Y escribiendo sobre el libro 4 de los Reyes, le apellida perfecto, maestro de la vida más austera, discípulo erudito de la misma verdad. El Papa Zacarías se extendió tanto en sus alabanzas que parece las daba sin medida.
Entre otros muchos títulos le dio estos: Lucero de la mañana, hombre con visos de Dios, Deisero Padre, bendición sublimado a ángel, santificado obrador de milagros, y otros muchos que bastarían a abultar un libro. Bonifacio IV le llamó gran maestro de monjes. Estéfano III le llamaba a boca llena discípulo de Cristo, amigo del esposo, predicador de la verdad y doctor de las gentes, legislador universal, abad de abades, columna de la fe. El cardenal San Pedro Damiano le apellidó órgano del Espíritu Santo. Gofrido Vindocinefe concluyó un sermón llamándole ángel y apóstol de los monjes, padre, pastor, médico y maestro de monjes, el principal después de Dios. El cardenal Torquemada se esmeró en sus loores, particularmente en el Tratado 17 In Regulam. El cardenal Baronio, en el año 49, le llama a boca llena patriarca de los más santos y doctos padres. Los emperadores Ludovico, Pío y Hugo Capeto y otros muchos emperadores, reyes y príncipes, santos y doctores de todas clases y religiones se hicieron pregoneros de sus elogios, que por ser innumerables se omiten aquí, pero no le deben omitir 5 famosas mujeres ilustrísimas por el don de revelaciones que hicieron mención de este santo patriarca, cuyas virtudes conocieron con luz superior y son Santa Hildegardis, Santa Abel, Santa Gertrudis y Santa Mecritidis, monjas de San Benito, y Santa Brígida, que aunque no lo fuese por la profesión, lo fue por su fervoroso afecto. De el culto e invocación de San Benito. De lo dicho se infiere el culto y devoción que hemos de profesar, y este gloriosísimo santo, que aunque por sus heroicas virtudes se le debe muy particular, ha de ser mucho más ardiente por el interés de cada uno que le elige por su particular abogado, pues habiendo sido tan afecto a sus devotos cuando vivía, mucho más sino lo será en la gloria, por cuya intercesión obra Dios infinitos milagros, que por no ser ocasión de referirlos aquí, bastará citar los autores que los escribieron, algunos de los que obró en vida. Escribió San Gregorio, los de España refirió el P.M. Yepes en su crónica. Los de Italia, Pablo Diácono, Pedro Diácono, Anastasio Bibliotecario, León Ostiense y el Papa Víctor III. Los de Francia, San Bertario, San Pedro Venerable, Adrebaldo, Adón Aimonio, Diderico y el P. de Juan de Mabillón. Los de Alemania, Bruno y el abad Titemio. Muchos de ellos refiere Boiardo
y Pape Brochio, donde se pueden ver. Pero ¿a qué propósito se han de referir sus milagros? Dices San Bernardo, Sermón San Benedictis, ¿será acaso para que los hagamos sus devotos? No, por cierto, responde, sino para que, sirviendo sus milagros de columna a tu devoción, confíes por ellos en su patrocinio y te goces de su dicha de tener tal abogado. Debes tener por cierto que será muy poderoso en el cielo el que fue tan poderoso y tan grande en el mundo para con Dios, que a medida de su gracia le dio especial premio en la gloria. En la historia de San Plácido, discípulo de N.P.S. Benito, de nuestro Padre San Benito, se cuenta que para alcanzar de Dios salud para unos enfermos, se valió de la intercesión de su maestro, diciendo: Señor Jesucristo, que a mi maestro San Benito diste poder de alcanzar con tu majestad lo que él quisiese. Suplícote que por su santa intercesión dé salud a todos estos enfermos, para que con seguida alaben tu santo nombre. San Mauro tenía tanta fe con el nombre de su maestro que, como el apóstol San Pedro, curaba en el nombre de Jesús Nazareno, hacía él milagros en el nombre de su maestro San Benito. Véase en Surio. Bien cierto estaba de su protección el Papa Estéfano III, que en preferencia de los reyes Carlomagno y Pipino y sus hijos de estos, Carlos y Carlomagno, y de muchos cardenales y patricios romanos, hizo a San Benito esta oración: Dios te salve, discípulo de Cristo, Dios te salve, amigo del verdadero esposo, Dios te salve, predicador de la verdad y doctor de las gentes, Dios te salve, legislador universal, Dios te salve, abad de abades, Dios te salve, pastor y mayoral de los rebaños de la Iglesia, Dios te salve, columna de la fe, tuyo soy yo y estos 7 obispos, tuyo es el clero, tuyo es el pueblo romano, también son tuyos estos patricios, tuya es la iglesia lateralmente donde te criaste y tuyo es finalmente el monasterio de Casino donde habitas con tu corazón y las reliquias de tu cuerpo. No permitas que yo sea excluido con mis ovejas. Ampara la sede apostólica, defiende de sus enemigos visibles e invisibles al Imperio Romano y estos gloriosos patricios que a tus pies están postrados con el alma, y crea el cuerpo y pide por todos a Dios, para que nos gocemos de tu protección en esta vida y en la otra. Hugo Capeto, rey de los francos, era tan ciegamente devoto del patriarca San Benito que despidiéndose del rey Hugo, su hijo, en los últimos alientos de su vida, le dijo, como refiere el cardenal Baronio, año 1029. Él especialmente te encargo, hijo mío, que de ninguna manera des motivo para que se desvíe de ti el capitán general, el gran padre San Benito. Digo que para con el juez de todos es puerta de salud, puerta
puerto de tranquilidad en esta vida, y según asilo en el último lance. A lo cual añadió el cardenal Baronio: ya ves, lector, cumplidas aquí aquellas palabras de Job, sobre quien se zanjaron las bajas de su reino, esto es, sobre santos, y así podemos decir de este príncipe: sobre montes santos echó sus fundamentos. Por esto lo tuvo siempre propicio, como hace con todos sus devotos. Para su confirmación pondré aquí un milagro, aunque se espera salga a luz un compendio de otros innumerables que obró el santo en esta vida, y después que pasó a la eterna. Refiere León Orsiente en el libro 3, capítulo 4 de la historia de Cafino, que había un caballero en Francia, mozo noble y poderoso, que, abusando con exceso de sus fortunas, se había entregado a cuantas feas licencias le convidaba la juventud, apoyada de su poder. Cuando más descuidado vivía, llamó la muerte a las puertas de su alma, con una enfermedad tan peligrosa que no dejó en los humanos remedios la menor esperanza. Llegó a confesarse, aunque la memoria de una vida tan licenciosa y una conciencia tan enredada le ponía casi en el estrecho de desconfiar de su salvación. En tanto se acordó que, aunque tibio, había sido devoto de San Benito, y para empeñar más su intercesión de lance tan terrible después de recibidos los santos sacramentos, hizo que le vistiesen su hábito y, haciendo monástica profesión, entregó la alma a su Criador. Vivía cerca de su palacio un siervo de Dios, a quien reveló su majestad, para nuevo crédito de la intercesión de San Benito, lo que pasó con aquel devoto suyo. Luego que expiró, vino un horrible escuadrón de demonios que, amarrando su alma, la querían llevar con gran algazara a la cárcel eterna. Cuando, apareciéndose San Benito y ayudando de allí con el báculo aquellos espíritus rebeldes, libertó aquella afligida alma de sus tiranas prisiones. Díjole uno de ellos con rabia furiosa: contra toda justicia quieres quitarnos esta alma como otras muchas, pues habiendo tenido una vida tan relajada, ¿por qué no ha de venir en nuestra compañía? Nunca intenté obrar contra injusticia, respondió el santo. Justificad vosotros si cometió algún pecado después que vistió mi hábito, y será vuestro. Pero no siendo así, no debéis extrañar que yo defienda lo que es mío. Convencida la chusma diabólica de este argumento, dejó libre aquella alma. Salvóle aquel devoto por intercesión de San Benito, y él que lo vio lo contó con admiración y consuelo suyo. 3. Aprobaciones de la regla de San Benito. La eminente excelencia de esta santa regla hemos de tomar de su mismo origen, que fue el Espíritu Santo, y porque no parezca temeridad o arrojo, esta
aserción fuera de que lo dice el mismo santo en el principio del prólogo por estas palabras: escucha, hijo, los preceptos del maestro, lo probaremos con testimonios de mayor excepción. El primero es nuestro padre San Gregorio el Grande, que, comentando el libro 1 de los Reyes, llama a nuestro padre San Benito maestro de la vida más austera, discípulo erudito de la suma verdad, cuyo título le dio porque la doctrina y máximas de esta regla tiene más de divina que de humana. Síguele San Bernardo, que, hablando en el mismo sentido, dice: lo mismo que me manda la regla de nuestro padre San Benito, nos intima la lección del Evangelio que no había de promulgar el pregonero de la verdad otra cosa sino lo que le avisa, enseñando la verdad misma y en las declaraciones. Nadie puede dudar que es divino este modo de vivir, ordenado más por consejo y inspiración divina que por humana prudencia. Mucho antes lo había dicho el cardenal Gofrido por estas palabras: toda la perfección se incluye en esta regla que escribió San Benito, dictándola el Espíritu Santo. El cardenal San Pedro Damiano dice: no se acuerda el infeliz que clama terriblemente el Espíritu Santo por boca de San Benito, diciendo: el que tiene a su cargo gobierno de almas, dispóngase para la cuenta. San Pedro Venerable escribía a San Bernardo: oye lo que dice el que escribió la regla, y por mejor decir, oye el Espíritu Santo que la dictó. El abad Ruperto, por boca de San Benito, habló el Espíritu Santo, de que siempre estuvo lleno. Agustino Cisterciense, el reverendísimo padre de los monjes, escribió una regla que aprendió con el ejercicio continuo de las virtudes y por unción de aquel que enseña ciencia a los hombres, cuyo autor fue el Espíritu Santo. Santa Hildegardis, abadesa, cuyas revelaciones se aprobaron en el concilio de Treveris en tiempo de Eugenio III, a que asistió San Bernardo, dice así: él escribió el padre San Benito, dictándole y enseñándole el Espíritu Santo una regla muy acomodada para los hombres espirituales. Y en otra parte, nada se echa menos en esta regla, que la hizo y perfeccionó el mismo Espíritu Santo. Y porque los testimonios hasta aquí traídos acaso parezcan ponderaciones de los que la han profesado, daremos otros de personas desinteresadas, como lo fue Santa Brígida, a quien dijo la Virgen María: para que aquel divino fuego que estaba encerrado en el pecho de Benito prendiese en muchas almas, le llamó Dios a un monte, y juntando muchas centellas hizo de ellas, por virtud de el Espíritu de Dios, una hoguera grande, y por virtud del Espíritu Divino compuso una regla por cuya dirección salieron muchos santos y perfectos. Libro 3. Capítulo 20. Revelación de San Bruno, glorioso fundador de la ejemplarísima religión de la Cartuja,
dijo en el sermón 4 de Confes de esta santa regla, y su autor, después de los apóstoles y evangelistas, no se abrió pozo como este, que saciase tantos hombres y los librase de los peligros de la muerte y de todas las pasiones. El emperador Ludovico Pío dijo a los monjes de Fulda, escribió San Benito, lleno del Espíritu Santo, esta regla de los monjes, Maro, escribiendo a Riquilda, lee en la regla de San Benito el capítulo que trata de la elección del abad o abadesa y verá cuán gravemente ha pecado contra el Espíritu Santo que la promulgó. Todos estos testimonios quedan sellados con el de el Concilio II de Douai, que en el capítulo 8 dice así: San Benito, por gracia y por nombre inspirado de el Espíritu Santo, escribió en su regla unas máximas arregladas a la Sagrada Escritura y al sentir de los padres católicos, y más abajo promulgó el Espíritu Santo por boca de San Benito la regla de los monjes, con el mismo espíritu con que se han hecho los sagrados cánones. Aprobaronla muchos sumos pontífices y de ella se hace mención en muchos concilios, particularmente el constantinopolitano, que en el capítulo 4 ingirió el capítulo 4 de esta regla, en el Moguntino capítulo 12, en el Cabilonense y otros muchos en el decreto y decretales, y aún el angélico doctor se vale de esta regla para probar sus sentencias, como se puede ver en el Opus 19 y 2.2, que 161, 162 y 167, y en otros lugares. San Antonio, en la segunda parte de su historia, título 45:7, donde hace cortejo de esta con otras reglas y le da primacía entre todas, hanla comentado más de 70 autores muy conocidos y muchos de ellos santos, por cuya razón reconvengo a los lectores, como San Gregorio decía de la Sagrada Escritura, y en especial a los monjes, mis hermanos, que tengan esta regla en la estimación que merece por su dignidad y la lean como carta que nos escribe el Espíritu Santo por mano de San Benito, en que la divina bondad ordena a sus siervos lo que debemos hacer. 4. Excelencias de la religión de San Benito. Si, como dijo la misma verdad, la excelencia del árbol se conoce como por los frutos que produce, se verá claramente la excelencia de esta regla por los grandes frutos que han producido en la Iglesia Católica, por lo cual dijo un autor erudito, como refiere a Ubión, que después de los misterios de nuestra fe, no hubo cosa más útil que la regla y institutos de San Benito,
y este es el principal motivo por que el cardenal Torquemada la celebra tanto, la exagera Vitriaco y la admira Batronio en el año 529. Y así no parecerá apasionado el elogio que le dio San Bernardo diciendo en la Apolog a Guillermo: es nuestra orden la principal de la Iglesia y, por mejor decir, de quien la Iglesia empezó. Y Santa Mirkidis Rep Lib 1, capítulo 15, la orden de San Benito es el centro de la Iglesia que mantiene todo su edificio como robustísimas columnas. Dijo que es columna que mantenía la Iglesia porque descansó en sus hombros el gobierno universal de la nave de San Pedro por espacio de algunos siglos. Algunos autores cuentan 40 pontífices y de ellos 25 canonizados, cuyos nombres y hechos hizo registrar en el Vaticano el Papa Juan XXII, a cuyo número añadió Genebrardo hasta su tiempo 200 cardenales para el gobierno de otras iglesias, dio 50 patriarcas, 1600 arzobispos, 4000 y más obispos, los que parecerán pocos si se regulan otras naciones por nuestra España, donde se sabe que dio a la Iglesia de Toledo prelados por el espacio de muchos años. Del monasterio real de Sahagún había a un mismo tiempo 14 de Mío de San Millán. Hubo más prelados y un cardenal, como consta de su archivo. Mantuvo la Iglesia porque la purgó de las herejías convenientes, convenciendo sus errores con públicas disputas, con escritos, con milagros, pues pasan de 15.000 los escritores que ha habido en la religión, entre los cuales se debe especial memoria a San Leandro, arzobispo de Sevilla, que convirtió a los godos de la herejía de Arrio, y a San Ildefonso, que defendió la pureza virginal de la Madre de Dios y consultó la herejía de Elvidio. Convirtieron sus monjes al suave yugo de Cristo la mayor parte del mundo y se enumeran más de 200 apóstoles de diversas provincias, sin contar a Fray Bernardo Bol, hijo de Monserrate de Cataluña, de nuestra congregación de España, que deshizo a golpes de su predicación más de 70.000 ídolos en la isla de Santo Domingo, que llaman la Española, por lo cual no debe atribuirse a ponderación aquello de San Bernardo, que dijo que nuestra orden dio principio a la Iglesia, no porque no estuviese plantada, sino porque al sudor de los hijos de San Benito se debe su cultivo, arrancando la maleza que aviva, sembrando en diversas partes la herejía, defendiendo sus muros con los agudos filos de sus plumas, siendo centinelas vigilantes de sus almenas, convirtiendo idólatras, domando naciones,
bárbaras erigiendo escuelas, instituyendo en la Iglesia ceremonias y finalmente defendiéndola de sus enemigos hasta derramar su sangre. 5. Aquí vamos a dejarlo para mañana. El capítulo, viene una S, no sé qué significa esa S, S5. Santos y monasterios de San Benito. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos mañana en el siguiente audiolibro. Si te ha gustado, comparte, déjame tus comentarios de lo que te está pareciendo, o tus saludos, lo que tú quieras, y nos vemos mañana en el siguiente audiolibro. Muchísimas gracias nuevamente, que tengas un gran día.